Imagina que ves cómo cae un meteorito, así que tú te acercas al lugar y decides llevarte una muestra de aquel meteorito a tu casa. Como les platiqué por ahí, hay unos videos que se están haciendo sumamente virales en todas las redes sociales que hablan sobre un hombre, que su cuenta es esta, que vio cómo cayó un meteorito, se acerca al lugar y decide llevarse una muestra hasta su casa. Incluso él comenta que le va a dar una muestra a la universidad, como para que le hagan estudios, le hagan pruebas y demás. Entonces yo aquí les traigo un resumen, cómo fue la línea del tiempo, cómo es que fue evolucionando esto, y hasta el final les voy a decir qué es lo que probablemente está sucediendo aquí. Puede ser que en alguna de mis teorías encaje lo que ustedes estén pensando. Pero primero les voy a enseñar todo. Aquí fue donde comenzó todo, que simplemente nos está enseñando la piedra. A nuestro visitante interplanetario. Están siendo testigos de este hallazgo aquí en Panamá. Me han recomendado no tocar la piel en una universidad, la Universidad Internacional, próximo a venir a Panamá a retirarse muestras de... Como pudimos escuchar, todo esto está sucediendo en Panamá. Después él notó que el meteorito estaba cambiando de color, y no solo eso, sino que nada vivo como una planta se le puede acercar. Y aquí hace un par de pruebas. ¿No quieren en el meteorito? Yo quisiera que vinieran rápido a investigar este tipo de piedra. No sé de dónde vendrá, de qué galaxia. La gente comenzó a comentarle justamente en ese video donde vemos que la hoja que acerca pues se comienza a quemar, que él de alguna manera estaba calentando esta piedra y es por eso que tenía este efecto las hojas. Entonces sube este video donde vemos que la está limando, la está tomando con la mano, es decir que no está caliente como al tacto, y pues si le pone la hoja sigue ocurriendo lo mismo. Él incluso se aleja para que veamos que él no está manipulando otro objeto. Después de aquí las cosas van escalando porque dice que cuando el sol entró en contacto con esta piedra, básicamente le creció algo a la piedra, que es lo que vemos justamente aquí. Miren. Y se mueve y tiene tentáculos. O eso parece. Ahí podemos ver que sí se mueve. Las cosas siguen escalando conforme van pasando los días porque la cosa, lo que sea que le está creciendo a esta piedra, sigue creciendo y tiene un poco más de movimiento. Yo al principio pensé que con el movimiento del plato donde lo trae, pues era que se movía, pero... y lo toca con la mano sin guantes. En este video él comenta que en menos de 72 horas esta cosa ha crecido significativamente y que a pesar de que él ha llamado a las autoridades competentes una y otra vez, aún no se habían presentado. Incluso podemos ver cómo pues ya tiene otras cosas y también se mueven. Mucha gente estaba curiosa de a qué olía esta cosa y él dice que huele como a quemado. Ahora, chequen este video porque podemos ver, ya ven que lo traían en un platito y era una cosa muy chiquita. Justamente por acá vemos cómo ha crecido bastante. Incluso él tomó la decisión de tomar fragmentos, dividirlo y mandárselo a alguno de sus amigos, como para que compartieran lo que sea esta cosa. A este punto, algunas personas le habían ofrecido dinero para comprarle esto, a lo cual él se niega. Y todas las muestras que él tiene en estas botellas las regala a sus amigos. A sus muestras. Es totalmente gratis, solamente me escriben y yo le mando sus muestras. Ya ha crecido bastante, a pesar que no lo he sacado del sol, ya ha crecido bastante y puedo sacar pedazos y se los puedo enviar.
Como vemos, las muestras también se mueven, es decir, que son muestras vivas. No crean que le corta un pedazo y es como si cortaran una hoja, por ejemplo. En este video es cuando se dan cuenta que ya está perdiendo el control más o menos de lo que estaba sucediendo, porque recuerden que siempre estuvo como adherido a la piedra y aquí ya lo puso en una caja fuerte como para que no se perdiera, y vemos que aquí está el recipiente donde estaba y ya no está. ¿Por qué? Porque ya se mueve, o sea, ya camina, ya está de este lado, no sé si logren verlo. Incluso él comenta, me asusté por un momento porque pensé que se había escapado, pero simplemente se movió. Después de aquí él comienza a actuar medio extraño diciendo estoy bien, no se preocupen, porque incluso si estuvo hospitalizado en alguna ocasión. Las personas en el internet le comentaban deja de tocarlo con la mano, independientemente de lo que sea, no lo toques con la mano sin guantes, y entonces él comentaba estoy bien. La cosa esa hace ruidos, escuchen al final. Nomás de pensar que esto nació de un meteorito. A partir de aquí, él comienza a actuar algo extraño, incluso la caja fuerte donde lo tienen, el último video que vimos, ya lo llevó a un refugio que es una casa abandonada y ahí lo tiene. Me imagino que ya no lo quiere tener en su casa porque continúa creciendo. Como les dije, conforme van pasando los días, los videos se van haciendo cada vez más extraños porque subió un video diciendo que como que sí fueron por el meteorito, pero no se los quiso entregar. Y después subió un video que aquí dice no dañen al planeta y está dibujando pues básicamente eso que salió de la piedra, sin decir absolutamente nada, solamente sale él dibujando. Como podrán imaginar, hay un sinfín de teorías en todo internet porque esto ya llegó hasta Estados Unidos, un montón de países que ya ni siquiera hablan español. Así que, bueno, primero que nada, hubo muchas personas que hicieron pruebas para ver si esto era inteligencia artificial y pues en todas salía que no es. Otras personas opinaban que eso que tenía realmente era un hongo pulpo, que es este de aquí, como en sus primeras etapas, pero el color pues no tiene nada que ver con el otro. Algunos otros pensaban que realmente tenía un cangrejo ermitaño, pero la mayoría de teorías va a que realmente eso es un tipo de hongo. Pero después me topé con un comentario. Dice, es un compuesto de varios químicos, sólidos y líquidos. En el laboratorio de la escuela lo hicimos en el 2004, dura hasta 30 días creciendo, es viscoso. La reacción puede dar infinidad de formas, por eso el movimiento contiene grados bajos de reactivo, lo que lo hace tipo querer microexplotar y de la apariencia de respirar. Y esto es lo que ella hizo, entonces podría ser. En mi escuela no hacíamos experimentos, pero digamos que sí se parece. Yo les quería comentar una cosa. Hace un tiempo, unos años, yo cubría muchos de estos casos, sobre todo como en época de pandemia, unos años más atrás, donde hay un tipo de contenido que se llama ARG. Es como un juego de realidad alterna donde básicamente toman elementos verdaderos como por ejemplo su casa, la piedra, cosas así, y crean una historia alrededor de ellos. Es básicamente para entretener, es como si estuvieras viendo una película, episodios de una serie o algo por el estilo. Hay algunos ARG que están súper bien hechos, dignos de película, como tal el de Dear David, que se dio hace unos años en otra red social. Me imagino que ustedes llegaron a ver algo así. Eso era una ARG que creo que sí se la compraron la historia para hacer una película. Así que me gustaría que me dijeran ustedes qué creen que sea esto. Que sí es un hongo que está creciendo, que son, no sé, tal vez las primeras etapas, pero a mí se me hace muy raro que camine, se mueva y haga ruidos. Segundo, ¿es este experimento que mencionó la chica? ¿Es una entidad del espacio o es un ARG como les acabo de comentar? Así que bueno, si llegaron a este punto, ya saben de qué se está hablando en internet. Esto es lo que está haciendo viral en todas las redes sociales. Están hablando mucho respecto a esto, pero me gustaría que me dijeran ustedes qué opinan. Y yo, como siempre, los estoy leyendo. Esta casa que ustedes ven aquí fue declarada inhabitable gracias a los fantasmas que ahí están. Y es que después de que sepan la historia de esta casa van a decir, con razón. Primero que nada, esto ocurrió en 1757 y me parece que nadie pudo vivir en ella hasta ahora.
Resulta que una mujer llamada Mary se casó con un hombre llamado William Ricketts en Jamaica y después de casarse se mudaron a Inglaterra, donde buscaron una casa donde ellos pudieran vivir y formar su familia, y es cuando encuentran precisamente esta. Desde que ellos se mudaron, se dieron cuenta que había algo raro o que ocurrían disturbios, como decían ellos, ya que desde el principio las puertas se azotaban solas, pero se azotaban con una fuerza que las personas que iban pasando por afuera escuchaban el ruido de las puertas. También se escuchaban pasos por toda la casa, pero este sonido de los pasos era tan claro que incluso William se quedó muchas noches en vela porque él estaba convencido de que realmente alguien se había metido a robar a su casa, no que fuera un fantasma ni nada por el estilo. Él pensaba, alguien se está metiendo, no nos estamos dando cuenta porque estamos dormidos, así que yo me voy a quedar despierto toda la noche para atraparlos. Claro que eso no sucedió, porque no vio a nadie en todas las noches que se quedó despierto. Esto fue durante las primeras semanas que ellos se habían mudado. Ya habían durado ahí 6 meses y sus trabajadores o sus sirvientes les comentaban que veían a un hombre vestido todo de gris que se metía a diferentes habitaciones. Y ellos no era como que no les creyeran a sus trabajadores, simplemente decían, pues tal vez se lo están imaginando, la casa está muy grande, algo así. Estos ruidos de los azotones de puerta, de los pasos, pues su gente diciéndole, oiga, es que vemos una mujer también, además de este hombre todo vestido de gris, esto lo toleraron durante 4 años. Ya que ellos pues ya se habían convencido de que esto eran pues simplemente ruidos por el viento o cualquier otra explicación. Durante muchos años, Mary había acompañado a su esposo pues a sus viajes de negocio, pero en ese momento ya tenían 3 hijos, así que cuando William tuvo un viaje, Mary le dijo, ¿sabes qué? En esta ocasión no te voy a acompañar porque pues me tengo que quedar en casa con los 3 niños. Y como ellos ya estaban acostumbrados a los ruidos de la casa, a lo que pasaba, que realmente no era que nadie se estuviera metiendo a escondidas a la casa, pues William dijo, está bien, pues quédate, todo va a estar muy bien, estás segura, tienes como a 8 trabajadores a tu disposición, así que no va a pasar nada. Pero casi parecía que los fantasmas estaban esperando a que William se fuera para hacer más evidente su presencia, ya que en cuanto él se fue, comenzaron ahora sí las manifestaciones, pero en serio. Ya que una tarde Mary se encontraba durmiendo, tomando la siesta en su habitación, era por la tarde, cuando escuchó unos pasos muy claros ahí adentro de su habitación e incluso escuchaba como el roce de la ropa en el piso. Ella se levanta inmediatamente, abre los ojos y pues no ve a nadie. Llamó a todos sus trabajadores, les pidió que buscaran en todos los cuartos, que abrieran todos los closets, todos los armarios, todo lo que hubiera para buscar a alguien. Esto hicieron y no encontraron a nadie. Una de sus empleadas le dijo, recuerde que yo ya le había dicho haber escuchado los mismos ruidos, los pasos y como si la ropa se estuviera arrastrando por el piso. Entonces Mary sí recordaba que le habían contado sobre esto, pero ahora que ella lo había experimentado, ahora sí les creía. Recuerden que todo esto estaba sucediendo mientras William, el esposo, no estaba porque estos viajes eran bastante prolongados. Así que los ruidos nocturnos a los que ellos ya estaban acostumbrados, que eran los pasos, las puertas azotándose y demás, esos continuaron. Y Mary fue despertada por la noche en uno de esos días, ya que escuchó pasos muy pesados que corrían desde la entrada de su habitación hacia donde estaba su cama. Ella estaba demasiado asustada en esta ocasión para tomar la campana que tenía a un lado de su cama, que era para llamar pues a sus empleados, así que lo que hizo fue salir de su habitación y correr hacia el cuarto de sus hijos. Sus hijos no dormían solos, dormían con una enfermera que los estaba ya asistiendo 24/7, así que cuando entra la señora toda asustada, pues la enfermera también se despierta y se asusta de ver a la señora tan asustada. Le pregunta, señora, ¿qué le pasa? ¿Por qué viene tan asustada? Y Mary le cuenta sobre estos pasos tan pesados que había escuchado en su habitación e inmediatamente pues a la enfermera le da mucho miedo también. Por segunda ocasión, todos los empleados fueron convocados para que registraran toda la casa, así lo hicieron y de nuevo no encontraron a nadie. Porque pues claramente no iba por ahí, pero ellos se negaban como a convencerse de esto. Esto se repitió unas cuantas veces. Llega William de su viaje, ya habían pasado pues un par de semanas que él ya había regresado y descubrieron que sucedía algo nuevo. A estos ruidos nocturnos habituales se le sumó algo nuevo y eso era que escuchaba como a personas platicando. Se escuchaban murmuros aquí y allá, como que alguien susurraba, pero no nada más era una voz.
Ellos ya tenían bien identificado el patrón de cuando empezaban estos ruidos, ya que primero se escuchaba a una mujer hablando y después como otras dos voces masculinas se unían pues a esta conversación, que a pesar de que sí escuchaban esos ruidos bastante claro, no podían decir qué estaban diciendo. Era muy común que por las mañanas los empleados se levantaran y estuvieran pálidos, ojerosos y demás porque no habían dormido de tantas cosas que se escuchaban en esta casa. Desde que ellos notaron por primera vez estas voces que se escuchaban por las noches, solamente pasaron un par de meses para que esto fuera intolerable. Ya nadie podía dormir porque todo el tiempo, toda la noche, estaban escuchando estas conversaciones que no entendían nada. Y eso era lo raro, que a pesar de que se escuchaba como si esa conversación la estuvieran teniendo muy cerca de ellos, realmente nunca pudieron como distinguir alguna palabra. Mary, ya harta, cansada de la situación, decide contarle a alguien externo y le platicó todo esto a su hermano. Su hermano no creía en fantasmas ni nada de esto, pero al escuchar cómo estaba su hermana de desesperada, decide ir a la casa para pues descubrir qué era lo que estaba pasando. Llega el hermano de Mary a la mansión y pues iba acompañado de uno de sus trabajadores que iba armado. El hermano de Mary estaba 100% convencido de que lo que estaba sucediendo en esta casa era por unos bromistas, que ellos ya se habían dado cuenta que pues tanto la familia como los trabajadores ya estaban asustados y por eso lo repetían y lo repetían, así que él dijo, no te preocupes, yo voy a ir a solucionar tus problemas con estos bromistas. Se sumó un hombre más a la búsqueda de qué era lo que en realidad estaba sucediendo en esta casa y ese era un capitán que estaba muy familiarizado con la historia de la zona y él era el que creía que todo esto era sobrenatural. Así que le piden permiso a Mary para que los tres, recuerden, el hermano, este capitán y el trabajador del hermano, pues se pudieran quedar unas noches aquí en la casa y Mary acepta. Les bastó solamente una noche para que los tres determinaran que esto no era gracias a ningún humano, esto era sobrenatural y que además de esto ya era peligroso para Mary y para sus hijos que se quedaran aquí, así que le dicen, esta casa es inhabitable para ti, múdate. A lo que Mary dice, bueno, sí me quiero ir de aquí, pues ya con lo que ustedes me están diciendo, pero no es tan fácil, yo tengo que avisar que me voy a salir y tengo que conseguir otra casa. A lo que su hermano le contesta, no te preocupes, todo el tiempo que tú te tengas que tomar para salir de esta casa, yo me voy a quedar aquí durmiendo por el día y cuidando de noche para que tú y tus hijos estén a salvo. Apenas habían pasado 3 días de que le dijo esto a su hermano, cuando Mary despierta una noche por el sonido de que se accionó una de estas armas que traían pues su hermano y su trabajador. Entonces ella escucha el ruido pero dice, bueno, estoy segura aquí, mi hermano me está cuidando y pues seguramente ya se deshizo de lo que sea que se metió a la casa. Al día siguiente, Mary se despierta muy temprano, va con su hermano y le pregunta, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué se escuchó eso en la noche? A lo que su hermano le contesta, no sé de qué me estás hablando, ya que ellos no habían accionado en ningún momento estos dispositivos que traían ni habían escuchado nada. Al principio el hermano pensó que su hermana realmente solamente estaba cansada, estaba fastidiada de la situación y por eso estaba escuchando cosas, pero él mismo fue testigo de estos sonidos que nadie más podía escuchar porque en el día, recuerden que él estaba durmiendo por el día para cuidar por la noche, en el día él estaba tomando su siesta, estaba descansando y escuchó casi como si el techo se le estuviera cayendo encima. Él sale corriendo a buscar de dónde venía este ruido, qué parte del techo se iba a caer y no había nada. Así que le insistió a su hermana, salte de aquí inmediatamente. Así que con esto, Mary da la orden a sus trabajadores, todos ayúdenme a empacar, nos vamos, pero ya. Total que se mudan. Esta casa no la habían comprado, la estaban rentando y entonces le tuvo que avisar a la casera, oigan, nos vamos a salir ya, no me dio ni oportunidad de avisarle por esta situación y la casera, la dueña de la casa dice, a ver, yo no te creo, así que voy a mandar a alguien para que verifique lo que tú me estás diciendo. Y este pobre hombre que mandó la casera no duró ni la noche completa en la casa. Solamente un par de horas y él salió, le dijo a la casera, a la dueña de la casa, ¿sabe qué? Sí es cierto, ya no me contrate. Muchos años después, otra familia llegó igual a rentar esta casa, no duraron ni un año cuando se fueron, diciéndole lo mismo a la dueña de la casa. Aquí vemos a una mujer, a un hombre todo vestido de gris que se anda paseando, los mismos ruidos, todo igual. Y como la casera dijo, bueno, ya nadie va a querer
usar esta casa, no la voy a poder rentar, lo que hicieron fue demolerla y construir una nueva. Pero hicieron un descubrimiento bastante aterrador mientras estaban demoliendo la casa, ya que, bueno, había muchas personas que conocían el terreno y toda su historia, y uno de ellos se le acerca a la dueña y le dice, oiga, antes de que empiece a construir todo, revise si hay algo enterrado o algo así, porque aquí hubo algo muy feo. Así que, pues la dueña se pone a buscar y resulta que sí encontró una cajita, que ella pensó, es un tesoro, ¿verdad? De los dueños anteriores o algo así, pero no. Cuando la abre, descubre algo horrible. Y es que en esa cajita que descubrió estaba el esqueleto de un bebé. ¿Y esto cómo llegó aquí? Resulta que algunos aldeanos sí se acordaban de las personas que habían vivido en esta mansión antes de que la nueva dueña llegara. Y es una historia bien perturbadora porque resulta que los antiguos dueños, bueno, era el señor llamado Lord Stawell, tenía una esposa, y la hermana menor de la esposa también vivía en esta mansión junto con ellos, pues resulta que el esposo tuvo una relación con la hermana menor. De esa relación es que surge el bebé y como no querían dejar huella de aquello que habían hecho, pues decidieron quitarle la vida. Y para no dejar huella del embarazo, pues decidieron ponerlo en una cajita y enterrarlo en la casa. Cuando la esposa de este lord fallece, quien toma el lugar de esposa, pues es precisamente la hermana menor. Todo esto como que formó una cadenita, una cadena del mal que, según las personas, los aldeanos, era lo que estaba sucediendo realmente aquí. Ya que cómo esperaban que no sucedieran estas cosas cuando en estas paredes vieron, por ejemplo, el sufrimiento de la esposa de este lord, cómo se portó la hermana de la esposa, cómo era el hombre, cómo nació un inocente al que le quitaron la vida y además lo enterraron en las paredes de esta casa. Y además súmenle a todo eso que el Lord era una persona horrible, ya que pues básicamente cuando él ya estaba en su lecho de muerte, le dolía mucho, o sea, digamos que tenía muchos dolores y él se quejaba a gritos de estos dolores y lo que hicieron básicamente fue encerrarlo en su cuarto y esperaron a que él falleciera. No les importó escuchar los gritos y demás, simplemente dijeron, pues ahí, que fallezca solo. Es decir, que en esta casa hubo mucho sufrimiento de todo tipo y por eso es que estas cosas sucedían. ¿Y qué creen? Pues que a este lord le fascinaba, su color favorito era el gris y generalmente solamente se vestía de gris. Y recuerden, el espíritu que más veían era un hombre vestido de gris. Y probablemente a la mujer que veían también en esta casa era la esposa, que también falleció ahí. Y tal vez, solamente tal vez, todos aquellos murmuros que escuchaban, esas conversaciones, los golpes, los pasos, era un eco de lo que había sucedido anteriormente en esta casa. Recuerden que derribaron la casa y construyeron una nueva, la cual es esta, que me parece que está abierta al público para quien quiera entrar y ver si sucede algo. Así que, bueno, ¿ustedes qué opinan respecto a esta historia? Está fuerte y pues bueno, creo yo que sí era de esperarse que algo así sucediera, no importaba quién entrara a esa casa, notaba lo que sucedía. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? Y ya saben que yo como siempre los estoy leyendo. Imagina que tú estás viviendo tu vida pues normal, como todos los días, con tus éxitos, tus problemas, tu salud, tu trabajo, todo, y te enteras de que existe otra persona, pues que no eres tú evidentemente, que está viviendo exactamente tu misma vida al mismo tiempo, en el mismo lugar y tú ni enterado. Y no solamente está viviendo tu misma vida al mismo tiempo que tú, sino que se llama igual que tú, tiene los mismos problemas de salud que tú, le gustan las mismas marcas que a ti y ahí no para la cosa. Si creen que esto no es cierto porque es demasiada coincidencia, pues no, le ocurrió a él. Bueno, a ellos. Pero vamos a concentrarnos en uno de ellos primero. Su nombre es James Springer, nació en 1940 y fue adoptado tras unas cuantas semanas de que él nació. Cuando lo adoptan, sus padres adoptivos se lo llevan a vivir a una ciudad llamada Piqua en Ohio. Como les dije, su nombre era James, pero de cariño le decían Jim. Jim tuvo una vida bastante tranquila, una niñez bonita, tuvo un perro al cual quiso mucho, que se llamaba Toy, y cuando estaba en la escuela le gustaban mucho las materias de carpintería y de matemáticas. Toda su vida transcurrió bien,
él crece y llega a la edad de casarse. Se casa con una mujer llamada Linda, la cual más tarde desafortunadamente se divorcia y después se vuelve a casar con otra mujer llamada Betty. Y gracias a la unión de ese matrimonio es que nace su único hijo llamado James Alan. Pasa el tiempo, Jim cumple 39 años, tenía un trabajo de guardia de seguridad, le gustaba mucho su coche, que era un Chevrolet, y además le gustaba mucho, era como algo que no se podía quitar de encima, que le gustaba mucho, vamos a decirlo, los puros, por no decir la palabra. No podía quitarse de encima el vicio de los puros. Es decir, que tenía una vida bastante tranquila, estaba contento, tenía a su esposa, tenía a su hijo, su trabajo, todo muy bien. Resulta que un día, platicando con su mamá adoptiva, a la señora se le sale decir que Jim tenía un hermano gemelo. No era un secreto como tal, ya que sí se le había comunicado a Jim desde que era un niño que tenía un hermano gemelo, pero ellos pensaban, toda la familia, que su hermano gemelo había fallecido. Claro que esto nunca lo pudieron comprobar, simplemente era algo que pensaba la familia. Entonces, cuando la madre adoptiva de Jim le dice respecto a su hermano gemelo, él recuerda, pues claro, eso le habían dicho cuando él era un niño y sintió la necesidad de salir a buscarlo inmediatamente. Obviamente no sabían dónde, en qué parte del mundo estaba, si estaba vivo siquiera, entonces pues se va a todos los registros públicos posibles para tratar de localizarlo y lo logró. Y es cuando a la edad de 39 años, los dos hermanos gemelos que habían sido separados al nacer se conocen. Y no es necesario que yo les cuente la historia del hermano gemelo, porque es exactamente la misma que les acabo de decir. Ya que ellos ni siquiera sabían cómo se llamaban entre sí, pero cuando se dan cuenta que, bueno, son hermanos gemelos y demás, se juntan y es que se enteran. Los dos se llaman James. Los dos tienen un apodo, el cual es Jim. Los dos vivían en Ohio. La diferencia nada más era de unos 60 kilómetros de distancia, ya que un Jim estaba en Lima, Ohio, y el otro Jim estaba en Piqua, Ohio. Las dos familias adoptivas de cada uno no se conocían entre sí, nunca habían tenido contacto, tanto así que no se tenía la información ni la una ni la otra respecto al hermano gemelo de cualquiera de los dos Jims. Entonces la primera gran coincidencia era que los dos se llamaban James y a los dos les decían Jim. Mientras siguen platicando, ellos se dan cuenta de más cosas. Por ejemplo, los dos miden exactamente 1,83 m y los dos pesan 82 kilos. Exactamente peso y altura. Y ustedes dirán, bueno, pues eso tiene que ver porque pues, son gemelos, ¿verdad? Pero ahí no para la cosa. Se empiezan a platicar mutuamente respecto a cómo fueron sus vidas, su infancia y demás. Y resulta que los dos tuvieron un perro que se llamaba Toy. Y las cosas se ponían cada vez más raras porque cada Jim se había casado 2 veces. Pero eso no es todo porque las primeras esposas de los dos se llamaban Linda y las segundas esposas, o sea, con los que estaban casados actualmente, se llamaban Betty. Eso no es todo, porque los dos habían tenido un hijo varón de su segundo matrimonio y recuerden que les dije que el hijo de Jim se llamaba James Alan, pues el hijo del otro Jim se llamaba James Alan también. La única diferencia era que uno le había puesto Alan con una L y el otro Alan con 2 L. Pero eso no es todo. Los dos hermanos manejaban exactamente el mismo coche, la misma marca, el mismo color, mismo modelo. Era un carro, un Chevrolet, color azul claro. Y a los dos les encantaba manejar su coche con su familia hasta la playa de Florida para pasar unas vacaciones familiares justamente en las mismas fechas. Siguieron platicando, se dieron cuenta que a los puros les gustaba a los dos la misma marca y la bebida les gustaba de la misma marca. Pero eso no es todo, ya que los dos tenían básicamente el mismo trabajo, ya que uno era guardia de seguridad y el otro era ayudante del sheriff, o sea, se dedicaban a la seguridad. Los dos se mordían las uñas y los dos tenían migraña. Tal vez esto, lo de las migrañas, se podría explicar también pues porque son gemelos y tal vez tienen algo genético ahí, pero ¿cómo se puede explicar que a los dos Jims les gustaba dejarles notitas de amor a sus esposas? Obviamente tantas coincidencias que ya no tenían que ver con lo genético, como el nombre, las esposas, su perro y todo esto, llamó muchísimo la atención no solo a ellos y a sus familias, sino pues a doctores, a universidades que quisieron hacerles estudios.
A los dos Jims se les practicaron exactamente los mismos exámenes, que fueron pruebas de personalidad, historial médico y ondas cerebrales. Y lo que dice aquí es que dejaba a los doctores perplejos, sorprendidos, se querían desmayar de ver que los dos tenían exactamente la misma puntuación en las 3 áreas. Las únicas diferencias era que, bueno, como podemos ver en esta imagen, uno se peina de una manera y el otro se peina de otra manera. Y quisieron estudiar este caso a las universidades por lo que les digo. Hay tantas coincidencias que ya no tienen que ver con lo genético, ya no tienen que ver con lo médico. O sea, la decisión de los papás, de cada uno, de ponerles el mismo nombre, decirles el mismo apodo, que tuvieran el mismo, bueno, no el mismo perro, pero del mismo nombre, que sus esposas, la primera y la segunda, se llamaran igual, que ellos sin saber le pusieran exactamente igual a su hijo, que les gustaran las mismas marcas de comida, de bebida, de todo. Eso ya no es tan genético, y aparte ellos no se conocían hasta que tenían 39 años. Se parece mucho al caso que les platiqué hace unas semanas de Laura Buxton, que mandó un globo al aire, el globo flotó y resulta que cae en una casa con una niña de la misma edad que se llamaba igual, que se apellida igual, pero ellas sí no tenían nada que ver. Aquí, bueno, muchas cosas se explican por genética, pero hay muchísimas otras que no. Con esto quiero decirles que estos casos continúan saliendo a la luz y cómo ustedes explicarían esto. Así que bueno, me gustaría saber qué opinan respecto a esto, y la pregunta es, ¿vivimos en una simulación o qué está pasando aquí? Pero bueno, yo como siempre los estoy leyendo. De vez en cuando pasan situaciones que nos hacen cuestionarnos si nosotros vivimos en una simulación o realmente todo esto es demasiada coincidencia. ¿Saben quién tuvo una situación que lo hizo cuestionarse precisamente esto? Anthony Hopkins. Hace muchos años, antes de que Anthony tuviera el nivel de fama que tiene ahorita, justamente había acabado de firmar un contrato para la película La mujer de Petrovka. Anthony firma el contrato y se entera que esta película está basada en una novela que tiene el mismo nombre. ¿Qué es esta novela? Que bueno, en inglés es el nombre que les acabo de decir. Así que Anthony, como para empaparse del personaje, empaparse de toda la historia, decidió recorrer todas las librerías de Londres para buscar este libro. Dedicó todo un día completo en ir de librería tras librería tras librería sin éxito, ya que esta novela estaba sumamente agotada y escasa en todos lados. Así que, desanimado, cansado y al ver que nada más no iba a tener éxito, decide tomar el tren de regreso hacia su casa. Entonces él va a la estación que tenía que tomar y mientras estaba esperando a que llegara el tren, nota que en una banca había un objeto ahí abandonado. Cuando se acerca, nota que es un libro. Y para su sorpresa, vio que este libro abandonado era precisamente el que él estuvo todo el día buscando, La mujer de Petrovka. Él voltea hacia todos lados, no ve a nadie como buscando algo, así que toma el libro y se lo lleva a su casa. Ya que estaba en su casa, comienza a hojearlo y nota que había escrito pues unas notas en las páginas medio curiosas. Se le hacía extraño, como que para él no hacían sentido esas notas que estaban escritas, pero dijo, bueno, pues quién sabe el antiguo dueño qué quería decir con todo esto. Pasan 2 años y cuando por fin se inicia el rodaje de esta película, Anthony conoce al autor de la novela. Anthony comienza a platicar con él y le dice, fíjate que cuando me contrataron para esta película yo quise comprar tu libro, recorrí todas las librerías de Londres y no lo encontré, pero cuando estaba esperando el tren hacia mi casa me lo encontré y es el que tengo justo ahorita. A lo que el autor de la novela le dice, fíjate que yo te regalaría una copia de la novela, pero pues no tengo, ni siquiera yo tengo una copia, ya que la que tenía la perdí en el tren. Anthony cuando escucha esto dice, no puede ser, así que le dice, mira, este es el libro que yo me encontré en el tren, y en cuanto el autor de la novela vio el libro, le dice, ese era mi libro. Lo ojea y todas esas notas raras que Anthony había visto eran las notas que había hecho el autor. Era exactamente el mismo libro. Y aquí es donde es la pregunta. ¿Será pura coincidencia? ¿Cuántas miles de personas no utilizan el tren? ¿Cuántas miles de personas no pudieron haber encontrado el libro? Y si estaba tan agotado, pues entre tantas miles de personas no le pudo haber interesado a alguien más que pues simplemente lo tomara y se lo llevara, porque Anthony lo encontró. Y no era como que Anthony vio que se pararon de esa banca y que habían olvidado algo. Cuando él estaba esperando el tren, volteó a su alrededor y es que nota que ahí estaba el libro abandonado.
Anthony ese día estaba lejos de su casa porque pues estaba buscando en todas las librerías posibles de Londres, así que ¿todo esto es una coincidencia? Por cierto, la película en cuestión se estrenó en 1974, así que en ese momento no había internet como lo conocemos ahora, entonces no había manera que Anthony supiera este dato y que lo dijera al aire. Simplemente fue casualidad, demasiada casualidad. Y como este tipo de situaciones hay muchísimas que tú realmente piensas es que esto es imposible. Así que bueno, díganme ustedes qué opinan respecto a esto. ¿Les ha pasado algo parecido que ustedes digan, bueno, qué pasó aquí? Es demasiado como para que sea coincidencia o algo así. Y ya saben que yo como siempre los estoy leyendo. Imagina que tienes un hijo y este niño tan solo tiene 3 años y se refiere a ti como su mamá actual o su papá actual y se la pasa comparando la casa en donde viven con su otra casa. Y no solo eso, sino que está triste el niño por personas que ustedes ni siquiera conocen, mucho menos él. Y ahí es donde tú te equivocas. Este es el caso de Cameron Macaulay y es un caso bastante impactante porque está siendo estudiado por la ciencia. Resulta que cuando Cameron, quien es este niño, tenía apenas 2 años, ya saben que a esa edad apenas están aprendiendo a hablar, a hilar frases, ahí es como con sus palabras le pudo decir a su mamá actual cómo era su madre antigua o su otra mamá, que era como la llamaba Cameron. También platicaba respecto a su otro papá y a su otra casa. Al principio, cuando los papás de Cameron lo escuchaban, pues simplemente pensaban, wow, qué imaginación tiene este niño. Pero conforme Cameron fue creciendo, teniendo más habilidades para hablar y comunicarse, lo que decía respecto a su otra casa, su otro papá y su otra mamá, tenían unos detalles tan específicos que ya fue imposible para los padres actuales simplemente ignorarlos o decir que esto era imaginación del niño. Ya que, más grandecito, Cameron les contaba cómo era su casa, que era color blanco, que los aviones aterrizaban justo ahí, que tenía un coche grande, color negro, y que también tenía un perro blanco y negro que lo acompañaba a todos lados. Describió el cabello de su otra madre, recordaba cómo lo veía flotar con la brisa del mar mientras la señora los estaba viendo a ellos jugar con sus otros hermanos. A pesar de que a los padres de Cameron ya les llamaba la atención tanto detalle que estaba diciendo el niño, seguían como diciendo, bueno, puede ser su imaginación, pero conforme más iba pasando el tiempo, más recuerdos iba teniendo Cameron de su otra casa. Incluso llegó a decirles, oigan, en mi otra casa teníamos 3 baños y es mucho mejor tener 3 baños que uno que tenemos ahorita en esta casa. La preocupación vino cuando los padres de Cameron notaron que el niño se ponía triste, sobre todo cuando recordaba a su otro padre. El niño describía a su antiguo papá como un señor que se peinaba el cabello hacia arriba, siempre traía shorts y que había fallecido debido a que no vio hacia los 2 lados de la calle cuando él cruzaba, es decir, que falleció porque lo atropellaron. Y cuando decía todo esto, el niño se quedaba sumamente triste, ya que los recuerdos eran tan específicos, ya que era imposible que el niño se estuviera inventando tanto detalle. La mamá le llama a un doctor, a un psiquiatra infantil, que resulta que también tenía un estudio en niños que han tenido otras vidas. En cuanto a la mamá, logró comunicarse con este doctor y le platicó todo. El doctor no dudó ni siquiera un segundo en salir, viajar hacia donde vivía el niño para conocerlo personalmente. Llega a la casa de los padres de Cameron, platica mucho con el niño, le hace muchas preguntas y él ahí dijo, el niño efectivamente ha tenido otras vidas. A los pocos días, Cameron recibe una muy buena noticia y es que su mamá y este doctor habían decidido que lo iban a llevar hacia donde él decía que estaba su otra casa, ya que el niño también había dicho en dónde se encontraba su otra casa y eso era en Isla de Barra, una isla ubicada en Escocia. Cuando el niño recibe esta noticia, él se pone muy contento, muy emocionado porque realmente extrañaba a su otra familia y a su otra casa. Incluso le dijo a su mamá actual, vas a ver que te vas a llevar muy bien con mi otra mamá. Ahora, recuerden que una de las cosas que decía el niño era que los aviones aterrizaban ahí casi en donde estaba su casa. Y es que resulta que esta isla es tan pequeña que sí tiene una pista en donde aterrizan los aviones, pero algunas veces aterrizan en la playa. Y la casa antigua de Cameron estaba a la orilla de la playa. Entonces sí era cierto que el niño pues veía los aviones. Recuerden que cuando Cameron empezó a contar sus recuerdos, él tenía 2 años y al momento en que lo llevan a Isla de Barra tenía 6, es decir que aún era muy chiquito.
vuelan hacia la isla e inmediatamente el niño ve cuando ya va descendiendo el avión y voltea con su mamá y le dice, ¿ves mamá? Te dije que íbamos a aterrizar en la playa. En cuanto bajaron del avión, Cameron iba muy contento porque iba a ver a su otra mamá y pues iba a ver a sus otros hermanos. Sabían que la casa antigua de Cameron era color blanco y que estaba a la orilla de la playa, pero no sabían exactamente cuál, así que les tocaba ir a buscarla. Mientras estaban buscando la casa, Cameron seguía haciendo un comentario tras otro muy emocionado porque iba diciendo, seguramente mis papás, bueno, mi mamá y mis hermanitos van a estar súper contentos de verme y pues se van a preguntar en dónde estuve todo este tiempo. Total, iban recorriendo la playa y en eso, a lo lejos, Cameron reconoce su casa, ya que era esta específicamente. Es decir, que la casa sí existía en el lugar donde él dijo, a la orilla de la playa, en esta isla. El niño se emocionó muchísimo, corre hacia su casa, pero cuando ya estaba más cerca, le entró una pena muy grande al ver el estado de su casa, ya que se veía abandonada y como que nadie había estado en ella desde hace mucho tiempo. Y sintió aún más dolor descubrir que su familia no estaba ahí. Dentro de la casa había ciertos muebles y ciertas cosas que ya no eran de la familia antigua de Cameron. Aún así, le permitieron al niño entrar a la casa y el niño parecía que la conocía perfecto. Llevó al doctor y a su madre al que era su cuarto. Dijo, a ver, aquí dormían mis papás, aquí dormían mis hermanos. Él sabía perfecto la distribución de cuando él había vivido en esa casa. Incluso les enseñó una puerta secreta que era donde él y sus hermanos se salían o se escapaban hacia la playa. Y es que imagínense, él estaba con tanta ilusión de reencontrarse con su familia y llega y resulta que ya no hay nadie. A esa edad pues es muy difícil que un niño comprenda, por más que le explicaban que eso que él recordaba eran recuerdos de otra vida que no eran su vida actual. A pesar de que se lo decían con sus palabras para que él entendiera y demás, pues él no entendía completamente. También le decían que esos recuerdos que tenía tan vivos en su cabeza, conforme fuera pasando el tiempo, pues se iban a desvanecer un poco. Entonces, ya que llevaron al niño a que viera su antigua casa, que descubriera que ya no vivía nadie ahí, porque ellos no sabían realmente cuándo había él tenido su otra vida. Entonces, ya que comprobaron que todo lo que decía el niño era verídico, se ponen a preguntar en la isla, preguntan por historiadores para ver qué información podían sacar respecto a la familia antigua de Cameron. Y es cuando descubren lo siguiente. Todo lo que había dicho el niño era verdad. Así era como se veía la casa cuando Cameron vivía ahí en los años 60. Este perro que ustedes ven aquí era el perro del que se acordaba Cameron, como ven, blanco y negro. Y este automóvil era el de su familia. Recuerden que lo describía como grande y negro, pues tal cual. El niño recordaba que su familia se apellidaba Robertson, entonces se ponen a buscar y resulta que sí coincide, la familia Robertson había vivido aquí. Todo lo que dijo Cameron coincidía excepto un dato, y es que él dijo que su padre se llamaba Shane Robertson. No encontraron datos respecto a él y tampoco que hubiera fallecido por un accidente automovilístico. Cabe aclarar que ni Cameron ni su madre habían ido jamás a esta isla de Barra, mucho menos a esa casa, mucho menos habían mencionado algo de las personas de las que Cameron hablaba, de su otra familia. El doctor que los ayudó siguió investigando respecto a su caso porque al momento que esto estaba sucediendo, él ya había estudiado más de 3000 casos de posibles reencarnaciones en niños. En el 2014 Cameron tenía 10 años, así que ahorita tiene más de 20 y fue en ese momento cuando le hicieron un documental contándoles todo lo que les acabo de contar. Así que, ¿ustedes qué opinan respecto a este caso? ¿Creen en la reencarnación? Y en caso de que no crean, ¿cómo explicarían ustedes esto? Porque me da curiosidad. Así que bueno, yo como siempre los estoy leyendo. Los doctores habían intentado todos los tratamientos médicos posibles sin éxito y es cuando se determinó que la paciente que estaba internada en este hospital de Jalapa, Veracruz, necesitaba realmente un exorcismo. Así es, esto sucedió en 1994 en el Centro de Especialidades Médicas de Veracruz, ubicado en la avenida Adolfo Ruiz Cortines. Había una situación muy preocupante que estaba ocurriendo en este hospital y como les dije al principio, los doctores habían intentado de todo y la paciente parecía que no mejoraba, todo lo contrario.
La preocupación escalaba cada día más y la agresividad y los síntomas de esta mujer también. Así que al ver cómo estaba esta situación, la madre de una enfermera de este hospital decide acercársele a un padre. El padre en cuestión era Juan Manuel Martín del Campo, quien era distinguido y reconocido exorcista mexicano. La mujer que conocía toda la situación que estaba ocurriendo en el hospital se le acerca al padre y le comenta respecto a esta mujer y, en sus palabras, dijo que presentaba diversas manifestaciones raras. También le mencionó que estaba bajo tratamiento por diversos médicos y ni uno podía resolver su caso. Así que al ver esto muchos concluyeron que realmente ella estaba teniendo manifestaciones diabólicas y por eso es que decidieron llamarle a este padre. También se le mencionó que este caso daba miedo y que les causaba miedo también a los trabajadores del hospital. Es por eso que se decidió pedir la ayuda del padre y él, ya que aceptó ayudar, acude al hospital a ver cómo estaba todo. Él examina a la mujer y rápidamente determina que este era un caso bastante grave de posesión demoníaca. Y se tomó la decisión de realizar un exorcismo. Ahora, no sé si por la gravedad del asunto, pues no se solicitó un permiso como vemos en las películas de que se solicita un permiso al Vaticano, ya que ellos aceptan es cuando se comienza a hacer el exorcismo. ¿Pero qué fue lo que vio el padre para determinar tan rápidamente que sí necesitaba un exorcismo? Primero que nada, cuando él iba entrando al hospital, iba caminando por los pasillos dirigiéndose a la habitación de esta mujer, escuchaba como ella desde su habitación gritaba: "Ya viene el Martín, ya viene el Martín", refiriéndose a él cuando esta mujer no tenía ningún conocimiento de que el padre iba a ir ese día. No lo había visto, ya que él ni siquiera había llegado a la habitación, nadie le había dicho nada, y aún así ella sabía que ya iba en camino hacia su habitación. Además de esta frase de "ya viene el Martín", lo decía con una voz distorsionada acompañada de carcajadas horribles. El padre, cuando ve a esta mujer, se da cuenta inmediatamente que tiene unas heridas en el rostro y él determinó que eran provocadas por una presencia demoníaca y espíritus del mal. Cuando el padre entró a la habitación, ella comenzó como a contorsionarse de una manera muy violenta y trataba de atacar a cualquier persona que se le acercara a tratar de ayudarla. Y como estaba extremadamente agresiva, se tomó la decisión pues de sujetarla a la cama. Ahora, como ustedes saben, en los exorcismos se tienen que hacer oraciones bien específicas y el mismo padre acepta que en una de ellas se equivocó, por lo cual el demonio no perdió la oportunidad de reírse de él, además de ofenderlo y escupirlo. Se comenta que pasó un largo tiempo en este exorcismo, desconozco cuántas horas específicas, porque no es algo sencillo, no es un ritual sencillo. El caso es que esta mujer entró en llanto muy intenso y posterior a eso, pues ya estaba en paz, por lo que se pudiera decir que el exorcismo había tenido éxito. Este tipo de rituales también consumen bastante energía, tanto de la persona que está siendo exorcizada como la persona que está haciendo el exorcismo. Así que termina, ve que la mujer pues ya está mucho mejor, se va a su casa y al día siguiente regresa encontrando a esta mujer como si fuera otra totalmente, ya que el rostro de la mujer había cambiado radicalmente. Recuerden que tenía unas heridas en la cara y además cuando están en este estado generalmente no comen y no toman agua, así que los labios de esta mujer estaban todos partidos por aquella deshidratación que estaba teniendo, y cuando la ve al día siguiente tenía su rostro ya casi curado por completo, además reflejaba amabilidad y tranquilidad. Ya que se podía entablar una conversación con ella, fue que el padre se enteró que esta mujer pues nunca había sido bautizada y que ella se dedicaba a la hechicería. Eso fue lo que él escribió en su libro donde relata respecto a este exorcismo. Se dice que a raíz de esto se instaló una cruz en este hospital y ahí se quedó hasta el día de hoy. Este fue el caso más reconocido de este padre y el Consejo de Obispos y Cardenales le otorgaron el nombramiento de venerable. Así que bueno, ¿ustedes qué opinan respecto a este caso? Si son de Veracruz, díganme qué más saben respecto a esto, qué pasó después con la mujer, siguió con su vida normal o qué. Todas estas dudas siempre me quedan después de que alguien pasó por un exorcismo y ya saben que yo como siempre los estoy leyendo. Vean eso. Para hacerlo todavía un poco más aterrador, ese lugar que acabamos de ver es una parte de una guardería.
Ok, la chica que subió este video, quien es ella, dice que su hermana trabajaba en una guardería que tiene varios pisos y todos los pisos pues estaban en uso para diferentes cosas. Y de donde vimos el video del principio es lo que vendría siendo el sótano, donde sí, ahí tenían ciertas actividades con los niños y demás. La cosa es que mientras ellas trabajaban se daban cuenta que sucedían ciertas cosas raras. Por ejemplo, escuchaban voces, de repente bajaban y encontraban cosas tiradas o fuera de lugar cuando ellas no lo habían dejado de esa manera. La otra cosa es que los niños también decían cosas bien raras cuando estaban en ese lugar. Por ejemplo, hablaban de que se encontraban con un mimo o algo parecido. Al principio las maestras pensaban que pues era algún amigo imaginario que uno le contó al otro y por eso todos decían lo mismo, pero al ver lo que sucedía en las cámaras se dieron cuenta que tal vez la cosa no iba por donde ellas habían pensado. La cosa aquí es que la guardería estuvo en funcionamiento, pero llega la pandemia y pues nadie iba a la guardería. Entonces quedó mucho tiempo sola y por seguridad la dueña o directora de esta guardería decidió instalar cámaras, sobre todo para pues que todo estuviera en control. Si alguien se metía, pues que pues fueran notificadas inmediatamente. Y es ahí cuando se dan cuenta de lo que en realidad pasaba en ese lugar. Así que les voy a poner la grabación completa, está bastante creepy. Aquí, si se fijan, se queda quieto, sin embargo, las cosas siguen sucediendo. Ahora, aquí dice que son las 3 de la tarde. Podemos explicar que está tan oscuro porque les digo, es la parte del sótano. Entonces no hay de dónde llegue luz. Y aparte el carrito, o sea, parece que viene directo hacia la cámara, como de que, ah, sí, me están grabando, bueno. Qué terror. También los niños comentaban mucho que había algo en una esquina, las maestras iban a ver y pues ellas no veían nada, pero tal vez los niños sí. Así que, bueno, ¿ustedes qué opinan de lo que acabamos de ver? Y yo como siempre los estoy leyendo. Si pudieron notar en la grabación anterior, se escucha a una mujer preguntando en inglés qué estás haciendo y una voz de hombre que contesta nada. Ahora, esa grabación tiene dos cosas muy perturbadoras. La número uno es que ese audio viene desde una aplicación que te graba mientras tú estás dormido, más que nada como para monitorear tu sueño, ver si roncas, toses, es decir, que si puedes tener un sueño profundo. Y la segunda cosa bastante perturbadora es que la mujer que suena en ese audio vive sola. Entonces, ¿quién le está contestando? Además, escuchan como ciertos golpes antes y después de que ella pregunte qué estás haciendo. Pero vamos con un poco más de contexto. Esta aplicación, como les dije, te graba mientras tú estás dormido y así registra si roncas, toses, si hablas y demás, porque se supone que todo esto impide que tú tengas una buena noche de descanso. Esta chica ya tenía pues bastante tiempo utilizando esta aplicación y nunca había grabado nada muy loco. Generalmente los ruidos que se grababan era como ella cambiando de posición mientras estaba dormida, algunas veces tosía y eso era todo. Hasta que llega la noche en la que sí graba algo bastante perturbador y fue exactamente a las 2:04 de la mañana cuando es que se grabó el audio que les puse. Ella no vive con ningún otro adulto en su casa, solamente con su hijo, que solamente tiene 3 años. Y la noche que sucedió todo esto, su hijo estaba dormido en la misma habitación, en la misma cama que ella. Solo viven ellos dos en toda la casa, así que ocurre esto, evidentemente ella no se da cuenta, al día siguiente continúan con su rutina normal y generalmente por la noche ella es cuando revisa las grabaciones, borra si ve que no hay como nada muy relevante y la vuelve a poner a funcionar pues para que grabe lo de la siguiente noche. Entonces lo primero que notó fue que se escuchaban como unos golpes así, pero cerca más que nada como de su celular, que su celular lo tiene justo en la mesita de noche que está a un lado de su cama. Se puede escuchar que ella dice ¿qué estás haciendo? Y una voz de hombre le contesta nada. Se escuchan unos golpes más a continuación después de estas voces y al final se escucha de nuevo la voz masculina que dice algo parecido como son ellos. Cuando ella escuchó esto, obviamente se asustó, pero trató de buscarle como una explicación lógica y lo primero que pensó es que tal vez ella estaba soñando, estaba hablando mientras estaba dormida y como que se estaba contestando ella misma sus preguntas.
La cosa aquí es que la voz que le contesta no es la suya y ella trata como de, pues sí, replicar ese mismo tono de voz y no puede en ningún momento, simplemente no era ella. Y su hijo pues solamente tenía 3 años, así que es imposible que a esa edad tengan la voz tan profunda. Lo que comenta es que al escuchar estos, les digo, como golpecitos a un lado de su celular, recordó que no es la primera vez que los escucha, simplemente que pensó que era cualquier cosa y los eliminó pensando que no era relevante. Pero más adelante les diré por qué sí es relevante, tal vez. Les voy a poner la grabación de nuevo para escuchar todo completo. Les voy a poner la grabación una vez más, un poco más lento para que puedan apreciar todos los ruidos. Al no poderle dar una explicación lógica en el momento o mucho después de qué fue lo que pasó, hizo lo que yo creo que la mayoría de nosotros haría, que es reforzar la seguridad en su casa. Cambió las cerraduras, le puso seguros extra a las ventanas y todo esto. Lo curioso fue que después de que hizo todo esto de la seguridad en su casa, volvió a ocurrir esto de los sonidos como de los pequeños golpes dentro de su casa y en una ocasión fueron tan fuertes que ella se despertó, se quedó sentada en su cama tratando de averiguar de dónde venían. Caminó como a diferentes áreas de su casa y simplemente no pudo saber de dónde venían. Ella estaba asustada por toda esta situación, le empieza a comentar a sus amigos y familiares y una persona le recomendó que cuando ocurriera esto dijera en voz alta: por favor, fuera de mi casa, mi hijo y yo estamos asustados. Ella dice que sí lo hizo, que se sintió un poco rara al hacerlo, pero que por una u otra cuestión, después de que ella dijo esto en voz alta, han pasado, pues desde que hizo esta publicación, 3 meses y nada ha vuelto a ocurrir. Ahora, hay una teoría que alguien más le dijo en internet que creo que es mucho más aterradora que el simple hecho de que tenga fantasmas en su casa, ya que le comentaron que lo que creen que sucede aquí es que ella realmente tiene a una persona viviendo en su casa de la que ella no tiene conocimiento y claro que no le dio consentimiento. Y tal vez ustedes se lleguen a preguntar cómo es esto posible, cómo es que alguien puede vivir en tu casa y tú no te das cuenta. Generalmente en Latinoamérica estas situaciones no se dan, pero en otras partes del mundo sí. Es una práctica común, desafortunadamente. Y a esta práctica se le conoce como frogging, que es vivir en secreto en la casa de alguien sin su consentimiento. Las personas que suelen hacer esto generalmente pues atraviesan por unas dificultades económicas bastante graves o simplemente no tienen dónde vivir. Estudian por completo a la persona pues que vive en esta casa donde ellos quieren habitar, empiezan a conocer sus horarios, a qué hora se duerme, a qué hora sale a trabajar. Ellos entran a la casa, generalmente se quedan escondidos en un lugar que ellos ya supieron al estudiar tus actividades que casi no entras a esa habitación. Por ejemplo, en otros países se usan los sótanos, los áticos y demás. Entonces, estos lugares son generalmente donde estas personas se esconden y cuando las personas que viven en las casas salen a trabajar o se duermen o lo que sea, estas personas aprovechan y salen pues para comer, bañarse o simplemente, no sé, ver la televisión o algo así. La teoría que le dieron a estas personas fue que estos golpes que se escuchan antes y después de que la chica hable eran estas personas o esta persona, porque no se sabe si es uno o dos o cuántos, era realmente que estaban moviendo cosas, estaban abriendo, ya saben, bolsas o algo así para sacar algo de valor y como estaban haciendo ruido, la chica medio se despierta, estaba como semiconsciente y es cuando hace la pregunta ¿qué estás haciendo? Y es cuando le contestan nada. Al notar que la chica se despierta, pues estas personas de alguna manera se asustan, vuelven a poner las cosas en su lugar, es por eso que escuchamos otros golpes después y salen del lugar. O por lo menos de la habitación de la chica donde estaba durmiendo junto con su hijo. ¿Por qué no le hicieron otra cosa como para acabar de dormirla o con lo que sea?
porque no vieron que ella estuviera totalmente despierta, no reaccionó mal ni nada de esto, simplemente escuchó ruidos, que es lo normal cuando tú escuchas ruidos, decir qué está haciendo o qué está pasando o lo que sea. La vieron que estaba en este estado semiconsciente y se fueron. La chica que publica esto lee esta teoría y comenta que, bueno, que sí tiene un punto, pero que al mismo tiempo no tiene mucho sentido porque todas sus pertenencias de valor, que eran su computadora, su tablet y demás, fuera de su celular, estaban pues en el piso de abajo a plena vista, entonces no tendría mucho sentido que estuvieran ahí en su habitación. Pero les repito, si son personas que ya conocen cómo duermes, que duermes muy profundo, que no te despiertas, que pueden andar por la casa pues con toda libertad y que tú ni cuenta te vas a dar, pues claro que esto lo iban a intentar. Lo cual, personalmente, esto me da mucho más miedo que descubrir que hay fantasmas en mi casa. Pero claro, puede ser una o pues la otra, porque al momento que dijo, por favor déjenme en paz, mi hijo y yo estamos asustados, todo esto se detuvo. Por si acaso, la chica se mudó de casa y ya no supo nada. No supo si sí había personas viviendo ahí o las hubo en algún momento. De todos modos, qué terror. Pero bueno, me gustaría saber ustedes qué opinan respecto a esto. Pues ya saben lo que dicen, no hay que tenerle más miedo a los vivos que a los no vivos. Pero ustedes qué opinan y yo como siempre los estoy leyendo. Imagina que tienes un amigo que de la nada comienza a obsesionarse con los extraterrestres, tanto así que comienza a construir en su patio su propia nave espacial. Dice cosas muy extrañas todo el tiempo hasta que cierto día tu amigo desaparece y su nave espacial desaparece junto con él. Nadie vuelve a saber absolutamente nada de él, no hay rastros, no hay pistas y mientras más recreas en tu cabeza lo último que platicaste con tu amigo, más raro se pone todo. Por muy loco que les acabe de sonar lo que les acabo de decir, eso sí sucedió. Sucedió la noche del 29 de noviembre de 1980 a este hombre que ustedes ven aquí, llamado Granger Taylor. Si ustedes se están preguntando cómo es que este hombre llegó a hacer su propia nave espacial y cómo es que la creó, o sea, de dónde sacó la información, bueno, resulta que desde que él era muy chico, era muy inteligente, era un genio. Tenía una habilidad natural por la mecánica. Incluso ni siquiera terminó la escuela, a media secundaria él se salió, pero tampoco le era necesario como continuar con su educación por esta habilidad que tenía. Por ejemplo, a los 13 años construyó su primer coche. A los 17 años ayudó a reconstruir una excavadora a los mecánicos más experimentados de su ciudad, que por cierto él era de Canadá, y pues estos mecánicos ya habían dado por muerta esta excavadora y él la reconstruyó y la echó a andar de nuevo. A los 20 y tantos años de edad encontró una locomotora que estaba ahí pudriéndose, era como de la Segunda Guerra Mundial, él la reconstruyó. Después ayudó a reconstruir un avión y así. Es decir, ese tipo de inteligencia tenía él. En ningún momento había estudiado mecánica ni nada, simplemente sabía qué hacer. Él siempre estaba poniendo a prueba sus conocimientos, su capacidad como de reconstruir y echar a andar todo tipo de máquinas, así que ya que había reconstruido coches, excavadoras, aviones y trenes, pues se iba aburriendo porque ya no encontraba muchas cosas que reparar. Respecto a su forma de ser, era un hombre muy amable, introvertido, extremadamente tímido, sí tenía amigos, pero se refugiaba más en su madre y en su padrastro, que era con los que había vivido toda su vida. Como les dije, él ya estaba aburrido de reparar pues las mismas máquinas, así que no pasó muchísimo tiempo antes de que tratara de poner su inteligencia a prueba de nuevo y que era la siguiente máquina que él no podía saber cómo es que funcionaba, las naves espaciales. Le llamaba mucho la atención sobre todo la velocidad en la que se movían en el cielo estas naves y además la capacidad que tenían para hacer viajes interestelares. Este es Granger y sus padres, y él, cuando comienza a obsesionarse con esto de los ovnis, pues compró sin fin de libros que hablaban respecto a esto, investigó todos los avistamientos de ovnis que había habido en su ciudad y en todas partes del mundo, como para hacerse una idea de cómo era que funcionaban estas naves. Pasó más de medio año en el patio de sus padres, pero en una zona muy alejada que ya estaba pues cerca del bosque, construyendo su propia nave espacial, porque sí, es esta. Tal vez en la foto no se alcanza a apreciar, pero esta nave era tamaño real. Cabía Granger, quien era bastante alto, perfectamente aquí. Incluso, la nave tenía dos antenas parabólicas, que son las que podemos ver aquí. Adentro la equipó con un televisor, un sofá y una estufa de leña. Y sí, ya tenía la nave, pero aún así no acababa de entender el mecanismo de ella, no funcionaba.
Entonces pasaba horas, días, semanas adentro de su nave pensando en cómo hacerla funcionar. Dormía ahí, comía ahí, no salía de su nave. Ni a los padres ni a los amigos de Granger se les hacía raro este comportamiento, ya que él era una persona bastante inusual, vamos a ponerlo así, porque así lo describían ellos. No se les hacía raro que se obsesionara con un tema y que pues toda su vida la concentrara en ello. Pero resulta que llega un día en el que Granger va con un buen amigo suyo muy emocionado y le dice: ¿qué crees? Después de tantas noches que yo pasé en mi nave, por fin los extraterrestres se comunicaron conmigo. Le dijo que mientras estaba acostado en su sofá, que en realidad pues era su cama, él estaba como en un sueño que en realidad no era un sueño, sino que eran los extraterrestres comunicándose con él de manera telepática y por fin le habían dicho pues el funcionamiento de sus naves y era de manera magnética. Él empieza a hacer experimentos con esto del magnetismo para ver cómo pues la hacía funcionar y en eso llega de nuevo con el mismo amigo y le dice: tuve otra revelación, otra vez los extraterrestres se comunicaron conmigo y me prometieron un viaje interestelar de 42 meses. Granger estaba muy emocionado, muy contento, contando todo lo que pues los extraterrestres le habían dicho, así que sus amigos no lo contradecían, más bien como que le decían: ah, qué bueno, pues adelante, o sea, haz lo que te están diciendo para ver qué resulta. Porque pues bueno, ellos pensaban que simplemente era un sueño, que era parte de la obsesión de él en pues saber cómo funcionaban las naves y eso era todo. Pero sin saberlo, Granger estaba haciendo sus preparativos finales sin que sus papás ni sus amigos se dieran cuenta. Él desapareció el 28 de noviembre por la noche, entonces durante el día él comenzó a hacer ciertas cosas extrañas. Por ejemplo, entró al cuarto de su padre, que en realidad era su padrastro, y comenzó pues a platicar con él, a expresarle como toda la gratitud y el amor que le tenía y pues la gratitud por haber hecho pues el papel de padre en todos sus años, que lo quería mucho y también le dijo: no sé si esta va a ser nuestra última conversación porque pues yo me voy a hacer mi viaje interestelar. Desafortunadamente no fue capaz de hablar con su madre ya que su mamá se había ido de vacaciones a Miami, entonces no estaba ahí. Granger sale a cenar al restaurante que le gustaba, lo atendió la misma mesera que lo atendía cada vez que él iba, no vieron nada fuera de lo común, cenó, pagó y se fue. Lo único que notaron, que eso se dieron cuenta mucho después, fue que Granger llegó al restaurante vestido de una manera que se veía que no estaba preparado para la tormenta que se avecinaba. Eso fue todo lo raro que ellos pudieron notar. Él se comportó normal, no dijo nada extraño, simplemente llegó, comió y se fue. Ya en su cuarto, antes de irse, estaba preparando unos testamentos, por así decirlo, porque ya ven, en los testamentos dice al fallecido y el nombre, él tachaba la palabra fallecido y simplemente ponía como que se había ido, o sea, le ponía gone, la palabra en inglés, que pues que se fue y ya, pero realmente es que no falleció. Ahí en esos testamentos él daba instrucciones bastante claras y específicas de qué hacer y cómo repartir pues todas sus posesiones. Más tarde cayó una tormenta que más bien parecía un huracán, que dejó pues aparte de la ciudad sin luz. La gente no estaba en la calle porque se estaban resguardando de la misma tormenta. Sin embargo, Granger salió de su casa justo cuando estaba esta tormenta. Pero antes de salir de su casa, dejó una carta pegada en la puerta del cuarto de sus padres, en la cual decía: queridos madre y padre, me he ido para subir a bordo de una nave alienígena, ya que sueños recurrentes aseguraron un viaje interestelar de 42 meses para explorar el vasto universo y luego regresar. Dejo todas mis posesiones para ustedes, ya que no necesitaré usarlas. Por favor, usen las instrucciones de mi testamento como guía. Con amor, Granger. En la parte de atrás de esta carta era el mapa de una montaña que estaba como unos 30 kilómetros de la casa donde ellos vivían y eso era todo. Después de que Granger pegó esta carta en la puerta, él se fue. Y esa fue la última vez que supieron de Granger. El padre pues no se dio cuenta de la ausencia de su hijo hasta la mañana siguiente. Es que descubre la carta, sale a la calle para descubrir pues que todas las personas estaban recogiendo, ya saben, los escombros de la tormenta y demás, y es cuando informa que su hijo desapareció. Se hace una búsqueda enorme por días y días y no había rastros de nada. Ya que cuando Granger se fue, tomó su camioneta, que era una pickup, y ahí puso su pues nave espacial. Entonces no había rastro ni de la camioneta, ni de Granger, ni de su nave espacial, en ningún lado. Registraron todas las montañas que había alrededor de donde ellos vivían,
nada. Pasaron los 4 años que él había dicho que duraba este viaje, que incluso su mamá decía que cuando se iba acercando la fecha, ella dejaba la puerta de su casa sin seguro en caso de que su hijo regresara, lo cual nunca sucedió. Algo muy extraño sucedió 6 años después de que Granger desapareciera, porque resulta que una persona en una montaña de las que ya habían registrado encontró un cráter en el piso bastante grande y había incrustaciones de metal tanto en el piso como en los árboles cercanos. Pero estos pedazos de metal eran tan pequeños que no se podía decir si sí eran de la camioneta de Granger. Y es aquí donde vienen las teorías porque muchas personas opinaban que, bueno, el tiempo es relativo, entonces los 42 meses que pasan en la Tierra no es el mismo que pasa en el espacio, entonces probablemente todavía no se acaban esos 42 meses en donde sea que él esté. Otros decían que realmente tuvo un brote psicótico y que pues él decidió iniciar otra vida en otro lugar, aunque no tiene sentido porque dejó todo en su casa, sus ahorros, sus identificaciones, todo. Otras personas opinaban que él hizo estallar su camioneta, su nave espacial y a él, y por eso es que se encontró este cráter, porque realmente fue como quitarse la vida. Lo cual para los padres de Granger no tenía ningún sentido porque él no tenía problemas emocionales de ningún tipo. Hasta el día de hoy no se sabe qué le ocurrió, muchos siguen esperando que él regrese, pero bueno, ¿ustedes qué opinan respecto a esto? Y yo los estoy leyendo. Una criatura infernal entró a la iglesia cuando estaban en misa a atacar a personas, le quitó la vida a 2 personas y si las personas estaban dudando si esto había sido real, si estaban en shock, si tal vez todos habían tenido una alucinación al mismo tiempo, esta criatura dejó unas marcas en la puerta. Esto sucedió en 1577 y hasta el día de hoy esas marcas siguen ahí porque son la muestra de que el diablo estuvo presente ese día ahí. Esto sucedió en el pueblo de Blythburgh en Inglaterra. Resulta que el 4 de agosto de 1577, que era un domingo, todo el pueblo o la mayoría de él se encontraba en misa en la iglesia. Que es precisamente esta, es la iglesia de la Santísima Trinidad de Blythburgh. Las condiciones climáticas de ese día eran normales, no había ningún clima muy extremo ni nada de esto, así que imaginen la sorpresa de todas las personas que estaban reunidas aquí cuando escuchan que está cayendo una tormenta como nunca la habían escuchado. Ellos continuaron con la misa, aunque ya un poco nerviosos de escuchar el clima por fuera de la iglesia, y en eso escuchan un ruido que los dejó casi sordos, ya que parecía que un rayo había caído en la iglesia en repetidas ocasiones. Todo esto pasó muy rápido porque en cuanto ellos comienzan a escuchar que rayos al parecer están cayendo aquí en la iglesia, parte del edificio comienza a derrumbarse. En medio de la destrucción, en medio del miedo que estaban sintiendo todas las personas ahí reunidas y que aún no estaban comprendiendo qué era lo que había sucedido, pasa algo más, y es que ven que entra una criatura muy extraña a la iglesia. Esta criatura parecía un perro, pero de tamaño descomunal, era casi del tamaño de un caballo, con mucho pelaje, color negro y ojos rojos brillantes. Todo esto sucediendo al mismo tiempo, incluso aún había personas que estaban arrodilladas rezando cuando ven que esta criatura corre por el pasillo central a atacar a las personas. Fue cruel en sus ataques, ya que ataca a varias personas dejándolas heridas, pero le quitó la vida a un hombre y a un niño. Después de estos ataques, la criatura corre hacia la puerta de la iglesia y con las patas la abre y sale. Esta es la puerta que empujó y por donde salió. Y esto que ustedes ven aquí son las marcas que dejó. Aquí les dejo un zoom de las marcas que hasta el día de hoy las pueden encontrar en esta iglesia. Ahora, regresando a las personas que estaban en la iglesia, recuerden, seguía lloviendo, había una tormenta bastante fuerte, con rayos, todo, parte de la iglesia se había derrumbado y además había gente herida por esta criatura. Aún así estaban como todos en shock de qué era lo que había pasado. Tal vez algunos pensaban que pues todo esto no había sucedido, que realmente había sido una alucinación en conjunto y al mismo tiempo, y se enteran días después de que ellos no habían sido los únicos atacados por esta criatura, ya que un pueblo vecino reportó exactamente lo mismo. La misma criatura, los mismos ataques y el mismo día. Aquí está un fragmento de la noticia que se dio de los ataques de ese día. Lo que sucedió ese día pasa a la historia, los ataques, la criatura y además las marcas que había dejado, que de hecho a esto se le conoce como las marcas del diablo.
A todo esto, súmenle que en el año 2014 me parece, se hizo un descubrimiento y eso fue los huesos enormes de lo que parecía ser un perro, lo cual cae perfecto en la descripción que se dio del avistamiento de ese día. Pero el tema es, ¿qué era esa criatura que entró a la iglesia ese día? Bueno, en Inglaterra se le conoce como Black Shuck. Es una criatura que parece un perro. Inmediatamente te vas a dar cuenta que no es un perro, ya que primero que nada tiene un tamaño enorme, de un caballo o incluso mucho más alto. Dice que su aullido hace que la sangre del oyente se enfríe, sus pasos no hacen ruido y las huellas que deja, como pueden ver aquí, son humanas, no son patas de animal. Lo distingue mucho sus ojos color rojo, brillante, e incluso algunas personas dicen que no tiene dos ojos, sino que solamente tiene uno. Según las historias de Inglaterra, esta criatura viene directamente del infierno porque se cree que es quien protege las puertas del infierno. Si tú lo ves o lo escuchas, significa un mal presagio, generalmente de fallecimiento. Por eso es que el caso que sucedió en esta iglesia es tan extraño porque esta criatura no nada más fue vista, sino que atacó, aparte directamente adentro de la iglesia y después corrió al pueblo vecino a hacer exactamente lo mismo. Y les digo, según los restos que encontraron en el 2014, después de hacer estos ataques, pues falleció y ahí quedó. Imagínense qué tan impactante habrá sido para las personas que vivieron esto, que hasta el día de hoy se sigue recordando cuando ocurrió en 1577. Y ya lo toman como parte de su historia. Aquí podemos ver una representación exactamente de esta criatura. Así que bueno, ¿ustedes qué opinan de lo que sucedió ese día en esta iglesia? Hay muchos historiadores que han investigado respecto a esto y pues sigue sin haber una explicación como tal. Tampoco hay algo que diferenciara de las demás personas que estaban aquí pues con el niño y el señor a quien le quitó la vida. Al parecer pues estos ataques fueron al azar, pero se fue más contra las personas que aún estaban arrodilladas rezando. Pero bueno, ustedes ya saben que yo como siempre los estoy leyendo. Imagina que tu hijo, sobrino, primo o lo que sea de tan solo 3 años comienza a decir que está viendo a una persona que necesita ayuda, la describe completamente, pero te dice que no está viva. Y siendo sinceros, ¿qué es lo primero que piensa un adulto cuando escucha que un niño está diciendo este tipo de cosas? Pues que se lo está imaginando, que tal vez lo vio en la televisión o lo que sea. Bueno, pues en este caso, los padres de este niño decidieron confiar en él, creerle en lo que estaba diciendo y resulta que hasta la policía se vio involucrada por el fantasma que estaba viendo su hijo. Todo esto sucedió en California en el año 2021. Cierto día la familia Gorbat decidió hacer un paseo en su vehículo 4x4 porque iban a ir a la montaña, entonces querían meter bien el vehículo a la naturaleza. Ya que estaban ahí, la familia decide detenerse para hacer un picnic y mientras estaban preparando la comida es que el hijo de 3 años llamado Caden, quien es él, comienza a decir ciertas cosas extrañas. Lo primero que hacía fue señalar un punto como en el prado, muy insistente, diciendo que ahí había alguien. Al ver la insistencia del niño, sus padres voltean a ver hacia donde el niño estaba señalando, pero ellos no veían nada ni a nadie. Y es cuando comienzan a preguntarle al niño, Caden, ¿a quién estás viendo? Y lo que contestaba era absolutamente aterrador. Ya que los padres le decían, ahí no hay nadie, y el niño contestaba, sí, hay una señora en el prado con una playera negra, jeans azules y el pelo color azul. Además, necesita de nuestra ayuda, pero no tiene vida. Está acostada boca abajo con las piernas hacia arriba y no puede hablar conmigo, pero está ahí y tenemos que ayudarla. Jake y Victoria, los padres de Caden, revisan toda la zona, pero no encuentran a nadie. Así que le dicen al niño, oye, tal vez te lo estás imaginando porque ahí no hay nadie, pero el niño seguía insistiendo en que por favor confiaran en él porque ahí estaba esa señora. La mamá le contestaba, confío en ti y sabes que te creo al 100%, pero ahí no hay nadie. El niño seguía muy insistente, incluso ya hasta se estaba poniendo nervioso, tanto así que decidieron cancelar pues este paseo y regresar a su casa. Ellos seguían muy consternados por lo que había pasado, por lo que había dicho el niño, y al no tener una respuesta deciden publicarlo en una red social. Ahí ponen todo, mi hijo comenzó a decirme esto, el otro, y describió a la persona así tal cual. ¿Ustedes saben algo? Ellos dicen que publicaron sobre esto para ver si alguien sabía algo sobre el área y descubrir quién era la señora que estaba viendo Caden.
aunque jamás esperaron que todo llegara tan lejos, porque resulta quien se contacta con ellos gracias a que ve esta publicación que ellos hicieron fue la misma policía. Ya que resulta que el sheriff del condado donde ellos vivían, que era Madera, vio esta publicación y resulta que encajaba perfecto con una persona que había desaparecido en el 2020. Así que la policía acude a la casa de esta familia para que les dieran más información y además para que los llevaran al punto exacto donde el niño comenzó a decir que veía a esta chica. La descripción tan detallada que les dio el niño respecto a esta persona no les hizo dudar ni un segundo que sí estaban hablando de la misma persona que había desaparecido un año antes, porque recuerden que el niño dijo que traía una camisa, una playera color negro, jeans azules y que además tenía el cabello azul. De quien estaban hablando era de esta chica llamada Sandra, que se había perdido en junio del año 2020 en la misma zona donde ellos justamente estaban ese día. Aún así, para verificar, le enseñaron a Kayden varias fotos de varias mujeres y él supo identificar de inmediato que era ella a quien había visto. Y tal vez ustedes pensarán, bueno, pero aquí no tiene el cabello azul. Cuando ella desapareció, sí que lo tenía. Así que cuando el niño señala la fotografía de Sandra, inmediatamente pues se mueve la policía y junto a la familia van hacia el lugar donde Kayden comenzó a decir todo. Hubo una búsqueda bastante extensa y es que a pesar de que Kayden dijo que ella ya no tenía vida, realmente el reporte que tenía la policía era que Sandra había desaparecido. Igual había ido de paseo, pero nunca había regresado. Así que a pesar de que el niño lo dijo así tal cual, no se lo podían tomar tan literalmente. Podrían encontrarla con vida o sin vida y por más que buscaron, desafortunadamente no encontraron nada. Si pudieron darse cuenta, el niño en realidad es muy pequeño como para que esté inventando tantas cosas y que además coincida con hechos reales. Lo último que dijo la mamá de Kayden fue: si posiblemente fuera un fantasma que buscaba ayuda, espero que él pudiera al menos haber ayudado y tal vez ayudar a la familia a encontrarla porque aparentemente ha pasado mucho tiempo desde que se fue. La familia dice que a pesar de que esto sí fue una experiencia bastante espeluznante, que sí los asustó y sobre todo como que puso muy nervioso al niño, ellos sí van a seguir haciendo estos paseos a la naturaleza porque es algo que disfrutan mucho, pero que definitivamente va a haber lugares donde ya no se van a detener, como ese lugar donde se detuvieron y pasó todo. El caso de la desaparición de Sandra sigue abierto porque no se ha resuelto. Lo último que se supo fue que pues la oficina del sheriff recibió pues algunos informes de que posiblemente había un avistamiento respecto a ella, pero por más que sigan estas pistas no encuentran nada. Yo me pongo a pensar, la manera en cómo el niño la vio, recuerden que decía que tenía la cara como en el piso y las piernas levantadas, entonces estaba boca abajo. Entonces, ¿en dónde está? Tal vez está en algunas piedras, no sé. Así que, bueno, ¿ustedes qué opinan? Y yo, como siempre, los estoy leyendo. El caso que les voy a contar hoy es confuso porque ¿en qué momento una posesión se considera un milagro cuando, según yo, posesión y milagro son cosas totalmente contrarias? Ya ustedes me dirán si consideran esta posesión como un milagro, porque de verdad todo estuvo extraño, las decisiones que se tomaron, las personas involucradas, todo. A este caso se le conoce como el milagro de Watseka. Watseka es una ciudad de Illinois en Estados Unidos. Esta pequeña ciudad en Illinois tomó bastante notoriedad cuando ocurrió esto en el año 1878 y todo comenzó con esta chica de aquí de tan solo 14 años. Ahora tiene un nombre algo difícil de pronunciar, se llama Lurancy Benum, pero para términos prácticos le vamos a decir Lou. El caso es que Lou tenía una vida totalmente normal hasta que cierto día comenzó a sufrir unas convulsiones tan fuertes que incluso la hacían perder el conocimiento por horas y conforme iba pasando el tiempo, esa pérdida del conocimiento duraba días. Cuando ella recobraba el conocimiento, comentaba que mientras estaba como en este estado, ella estaba en trance y que tenía la habilidad de comunicarse con el mundo espiritual. Esto de convulsionarse y perder el conocimiento iba en aumento, así que los padres, preocupados, la llevaron con diferentes médicos para que la revisaran. Y ninguno de esos médicos pudieron decir de qué estaba enferma Lou.
Así que viendo que nada mejoraba, ella seguía igual y estaba diciendo estas cosas bastante extrañas. Los médicos le recomendaron a la familia que la internaran en un manicomio, ya que pues ella no tenía ningún síntoma físico, así que seguramente lo que le estaba causando las convulsiones y la pérdida de conocimiento era la locura. Así tal cual se los decían, recuerdan el año en el que estaba sucediendo esto, no había más para dónde hacerse. Los padres aceptaron esta sugerencia, pero antes de que la fueran a internar, reciben en su casa una visita. Ellos no conocían a este señor que llegó, pero se identificó como Asa Ruff. Este señor, Asa, le dice a los padres de Lou: miren, yo tenía una hija llamada Mary que tenía los mismos síntomas que tiene Lou. La diferencia aquí es que con Mary, estas convulsiones y el trance en el que perdían el conocimiento le sucedían desde que ella era un bebé. También les comentó que la llevaron con muchísimos médicos y ninguno podía decir qué era lo que tenía Mary. A medida que Mary fue creciendo, como que era más evidente que ella tenía habilidades de clarividente y que podía comunicarse con los espíritus de personas no vivas. O por lo menos eso creía. De todos modos, como ella seguía con estas convulsiones, seguía yendo con diferentes médicos y al no encontrar alguna posible causa de lo que le estaba sucediendo, les hicieron la misma recomendación, que la internaran en un manicomio porque no había de otra. Y también los padres de Mary, Asa, pues aceptaron esto. Desafortunadamente no trataron tan bien a Mary en este manicomio y ella falleció pues unos años después. A partir de aquí, Asa, el padre de Mary, se vuelve fiel seguidor del espiritualismo y realmente creía que su hija no había estado loca, nunca estuvo loca, sino que era una medium espiritual. Estos poderes, estas habilidades se le habían otorgado desde nacimiento, solamente que era incomprendida. Pero ¿por qué este señor llegó a contarles la historia de su hija a los padres de Lou? Porque les rogó que no la internaran en ningún lugar, que le dieran chance de tratar con alguien más que era un médico espiritualista que podría aliviar los síntomas de Lou. Además de que Asa no quería que Lou tuviera el mismo destino, pues de fallecer, que tuvo Mary. Para ponerles rostro, ella era Lou y ella era Mary. Aquí les dejo una foto de las dos juntas, Lou y Mary. Los padres de Lou aceptaron intentar una cosa más antes de esta decisión de internarla, ya que ellos realmente no querían llevarla a este lugar, y aceptan que el doctor o el médico espiritualista fuera a su casa para ver a Lou. Esta es la casa en donde sucedió todo. Llega el médico llamado Dr. Winchester Stevens, trata a Lou y ella entra en un trance inmediato. Aquí voy a cambiar de imagen porque aquí es cuando las cosas se ponen medio confusas. Lou estaba en trance y cuando despierta, ella dice: el espíritu de alguien más tomó mi cuerpo, y cuando le preguntan, ok, ¿y tú quién eres?, se identifica como Mary Ruff. Aquí es donde se me hace un poco sospechoso porque el padre de Mary va a la casa de Lou, que sabe que tiene los mismos síntomas, y les propone tratar otra cosa, y resulta que sí, al parecer Lou sí tenía habilidades como de clarividencia, y en ese trance que le genera el doctor que llevó el papá de Mary, Lou despierta siendo Mary. El caso es que Mary en el cuerpo de Lou comienza a decir: oigan, es que yo quiero reconectar con mi familia y con mis amigos, quiero ir a mi casa, por favor. Esto fue un poco difícil para los padres de Lou porque seguía siendo el cuerpo de su hija, la voz de su hija y todo, simplemente se estaba comportando como alguien más. Resulta que le llevan a diferentes personas a Mary a casa de Lou, y Mary inmediatamente las reconocía, sabía quiénes eran, cómo se llamaban y todo, cuando en realidad Lou nunca había visto ni conocido a estas personas. Mary también como que decía cosas, recuerdos bastante específicos, incluso secretos de su familia que evidentemente Lou no conocía. Entonces con esto como que fue prueba de que sí, efectivamente, Mary ahora estaba en el cuerpo de Lou. Y como Mary estaba pidiendo ir a su casa con su familia, pues a los padres de Lou no les quedó de otra más que dejarla ir a la casa de estos señores para que convivieran, porque pues realmente ya no era su hija Lou, simplemente era su cuerpo. Pero ¿no creen ustedes como que los padres de Lou dijeron: bueno, está bien, ve todo el día y te regresas acá a dormir porque finalmente esta es tu casa? No, sino que
Mary, en el cuerpo de Lou, se quedó en casa de sus padres por 5 meses completos. Por 5 meses completos, Mary estuvo viviendo en su casa con sus papás, con sus amigos, con su familia, en el cuerpo de Lou. Toda esta convivencia iba perfecto, los padres de Mary estaban súper contentos como de tenerla ahí, que ella reconociera todo, era como si solamente se hubiera puesto en pausa la vida y pues ella había regresado a su casa, pero llega el día en el que la niña dice, oigan, yo ya me voy a ir porque va a regresar pues el dueño de este cuerpo. Y así fue, despierta cierto día y ya no era Mary, sino que era Lou y pide regresar a su casa porque estaba entre puros desconocidos. Después de que Lou regresa a su casa ya siendo ella con su espíritu en su cuerpo y todo lo demás, todo esto de las convulsiones, de que perdía el conocimiento y demás, no volvió a suceder. Es por esto que a mí se me hace un poco extraño. Y pues viéndolo ya por fuera, realmente es que esto no tenía una explicación lógica. No había una explicación por la cual Lou simplemente despertó y ya hablaba como otra persona, tenía otra personalidad, reconocía personas que nunca había conocido, tenía recuerdos que no eran de ella y demás. Como dice aquí, Lou vivió como Mary en la casa de la familia Ruff, poseída por su espíritu. Y como pues en teoría fue algo bueno, la familia Ruff estuvo muy contenta de estar conviviendo con su hija 5 meses más, por esto es que se le considera un milagro. Si dudan de que esto sucedió, hay libros, porque ha habido muchas personas que han estudiado este caso a profundidad. Hay también documentales y demás. De hecho, es el evento paranormal mejor documentado de toda la historia de Estados Unidos. Yo aquí creo que dependiendo de quién lo vivió es milagro o es posesión, porque por el lado de la familia de Mary, pues sí fue un milagro que pudieran estar con su hija un tiempo más a pesar de que hacía décadas ella había fallecido, pero por el otro lado, imagínense los padres de Lou, que ellos no tenían idea de que ella tenía estos poderes y demás, y simplemente se levanta y se va. 5 meses no saben nada de su hija porque su hija ni los reconoce. Lo último que se supo, como les dije, es que Lou ya no tuvo ningún otro problema, o sea que en teoría sí la ayudaron. Después de esta posesión, como que ella se curó de esto. Entonces, ¿sí tenía poderes o no tenía poderes? Es donde me quedan muchas dudas. Y bueno, lo último que supe es que la casa Ruff, que es donde sucedió todo, la casa de la familia de Mary, justamente ahorita la rentan por si tú te quieres quedar a dormir ahí y cazar fantasmas. Me interesa mucho saber ustedes qué opinan respecto a este caso porque me imagino que resultó bastante difícil para la familia de Lou dejar ir a su hija con personas que ellos no conocían y que se quedara allá y que no los reconociera. No sabía nada de su vida, siendo que pues era el cuerpo de su hija, y por el otro lado pues la familia de Mary súper contenta, pero de todos modos no es el cuerpo de su hija, o sea, no sé si lo soportaría. Pero bueno, ustedes qué opinan y ya saben que yo como siempre los estoy leyendo. Voy a tapar aquí un poco porque está medio fuerte esta imagen, pero encontré que esta película fue basada en este caso, pero viendo cómo está esta chica como que no estuvo tan bonito. Así que si la quieren ver, aquí les dejo. El nombre se estrenó en el 2007 o 2009.